La Corte Federal reveló hoy el expediente de la causa criminal contra Donald Trump por interferencia electoral, donde se investiga su posible rol en una operación para revertir los resultados de las elecciones del 2020 y también su posible responsabilidad en el asalto al Capitolio. La defensa de Trump había solicitado que la publicación del expediente se realizara después de las elecciones del 5 de noviembre, pero la jueza de la causa rechazó esa solicitud y ordenó su publicación el día de hoy. En total son más de 2.000 páginas de expediente donde se adjuntan las pruebas que llevaron a la acusación contra el candidato republicano. NTN 24, en el lugar de la noticia, saludamos a nuestro periodista permanente en Washington, a José María del Pino. José María, ¿qué tal? Andrea, Carla, muy buenas tardes. Es un día de revelaciones, pero debo ser franco con ustedes, al menos ya en las ciento y tantas páginas que hemos revisado en diagonal y con una lectura rápida, hay pocos antecedentes nuevos. Me refiero a este expediente del caso por interferencia electoral, que precisamente se está tramitando aquí, en la Corte Federal de Washington, D.C., en este circuito distrital federal de justicia. Y precisamente los abogados de Donald Trump le habían solicitado a la jueza que el expediente que presentó el fiscal Jack Smith contra el candidato a presidencial republicano y expresidente de los Estados Unidos se conociera después de las elecciones. Sin embargo, anoche, la jueza Tana Chutkan lo que ordenó fue no solo denegar a ellos la solicitud, sino también publicar inmediatamente esta mañana este expediente cuyo índice se fue subiendo a la nube para el acceso de cualquier persona minuto a minuto, y aún se están cargando páginas en este índice que tiene al menos 4 capítulos, el más largo de ellos de casi 900 páginas. Aún hay muchos espacios en blanco, aún hay muchos lugares que están tachados porque son todavía objeto de la investigación, pero sí hay pruebas de lo que ya habíamos conocido en el escrito del fiscal Jack Smith. Esta fue la decisión que tomó la jueza y los argumentos para publicar el día de hoy el expediente de la investigación. Como resultado, es de hecho la medida solicitada por el demandado la que corre el riesgo de socavar ese interés público. Si el tribunal retuviera la información a la que de otro modo el público tendría derecho a acceder únicamente por las posibles consecuencias políticas de su divulgación, esa retención podría constituir en sí misma o en parecer una interferencia electoral. Andrea, Carlos Eduardo, tengo que decirles que hay formas pedagógicas de poder entender qué es lo que estamos conociendo. Hay muchos de los antecedentes que ya los habíamos leído en filtraciones de prensa y que también lo habíamos leído en el indictment del fiscal Jack Smith. Pero ahora lo que conocemos son las pruebas que sustentan primero los trascendidos de la prensa y luego las imputaciones que realiza el fiscal en el documento. Por ejemplo, quiero mostrarles esta imagen de un texto que pertenece a una interrogación que se llevó adelante en el Congreso de los Estados Unidos en el contexto del comité que investigaba el asalto al Capitolio. Hasta el día de hoy, el documento que ustedes ven estaba totalmente tachado. Ningún medio de comunicación tuvo acceso a su contenido y tampoco la opinión pública. Sin embargo, ya sabemos qué decía ese documento. Se trata de la interrogación que le realizan los congresistas al mayordomo que atendió a Donald Trump esa tarde en la Casa Blanca después del discurso del 6 de enero cuando el Capitolio estaba siendo asaltado. Veamos el contenido. Es que quiero decir, a veces no sé cómo manejar mis emociones, pero solo recuerdo que él volvió y yo le conté que se le había interrumpido el discurso porque me preguntó si lo había visto todo en la tele, así que le expliqué que se había interrumpido al final y lo que estaba pasando, y esa fue más o menos la cara que tuve todo el tiempo, y fue algo así como que él me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí señor. ¿Y usted le estaba diciendo que el discurso fue interrumpido al final? ¿Sabe por qué se lo interrumpieron? Porque se refería a lo que estaba pasando en el Capitolio. Así que cuando el presidente regresó en este momento con una marca de tiempo de 1:21, usted le dijo que su discurso se había interrumpido y que la grabación había pasado a lo que estaba sucediendo en el Capitolio. ¿Es esto cierto? Sí, señor. Entonces, tenemos el escrito de la acusación del fiscal que decía ciertas cosas. Ahora, para lo que decía el fiscal, tenemos la captura de la conversación en el WhatsApp, el registro, el log del sistema, toda la prueba física
que permite al fiscal imputar aquellos cargos que le ha imputado a Donald Trump. Pero por ahora, en esta revisión rápida que estamos realizando de estas más de 2.000 páginas, elementos realmente nuevos y trascendentes no han aparecido. Sin embargo, debo advertirles, es noticia en desarrollo, están todos los medios de comunicación, incluidos nosotros, revisando este expediente para ver qué otra información podría haber entregado la Fiscalía a la jueza en el contexto de este caso de interferencia electoral. Desde la Corte Distrital de Washington, D.C., soy José María del Pino y vuelvo con ustedes al estudio.